Así como me tenía un gran placer de poder presentar antes a Sergio, también en el caso de Monse, porque curiosamente yo a Monse la conozco hace muchísimos años de un evento de SEO en Valencia, hace, en Sí. la época de la prehistoria. Y la verdad que en ese momento ya me impresionó mucho el hablar con Monse porque tiene un bagaje impresionante. Una experiencia a nivel de empresas, a nivel SEO, a nivel de empresas de marketing, no solo nacional, sino internacional, porque pasó un tiempo bastante largo fuera de España. Así que creo que va a ser una charla súper interesante. Como pueden ver, crear GPTs adaptados sin perder la calma. Voy a leer la parte oficial, por supuesto. Como les decía, ella tiene todo ese bagaje internacional. Le apasiona el SEO, la formación y comparte, por supuesto, todo lo que sabe. Ha sido ponente, además, en eventos súper importantes. Por ejemplo, a mí me llenó mucho de orgullo cuando la vimos en la WordCamp Europe, allí en Italia, dando una tremenda charla en la e-commerce expo, en la Measure Camps, coautora, además de 2 libros de SEO. Forma parte del programa de Google Women's Tech Maker, donde trabaja para dar visibilidad a las mujeres en el sector tech. Así que vamos a darle un fortísimo aplauso a Monse. Gracias. Bueno, gracias por tus palabras, muy amable. Y hoy, bueno, de momento hemos oído hablar todos de casos específicos, de temas, bueno, de proyectos muy interesantes, algunos en donde se había hecho investigación de mercado, cosa que me encanta, que normalmente no se suele hacer, detalles técnicos, etcétera, etcétera. Y ahora de lo que voy a hablar es de retos y de procesos para poderlos encarar mejor. Y en relación también a un proyecto personal que a mí me ha venido muy bien a determinados niveles, en varias circunstancias, y creo que a vosotros también os van a ir muy bien. Pero primero de todo, ¿quién ha hecho alguna vez un cubo de Rubik? ¿Entero? No me lo creo, no me lo creo. ¿Quién? ¿Sí? Bueno, a ver, ¿quién quiere hacerlo? ¿Quién quiere coger el reto de hacerlo mientras dura esta charla? ¿Cómo te llamas? Genial. Vuelvo a ti en 17 minutos, no 18 minutos, que es lo que tengo. Así que Ernest Rubik se sorprendía muchísimo en sus memorias cuando hablaba de cómo afrontaba la gente el hecho de hacer el cubo de Rubik, ¿vale? Porque para él es un juego. Es un juego. Ponía en práctica sus conocimientos de geometría y de espacio en un juguete que para él eso servía para jugar, pero no como un reto. Para mucha gente le servía como eso, es exactamente eso, un reto. Algo un problema, ¿no? Como cuando no tenemos nada más que pulpo sin hacer en la nevera, tenemos mucho hambre, no hay forma de encontrar comida ni que nos la traigan ni nada de nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues preparar el pulpo o morirnos de hambre. Con lo cual, ¿cuál es la mejor forma de afrontar la cocina? Un problema, por ejemplo, de la cocina y demás. Pues con calma, con metodología, para poder afrontar las cosas y saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y no perdernos. Y sobre todo para contarlo después, ¿vale? Partimos, esta charla va a ser sobre cómo aprender haciendo, bajar la teoría que está aquí arriba en una nube a la práctica. Y siempre partimos de eso, de un problema inicial. El mío era precisamente la inteligencia artificial, como el de mucha gente. ¿De acuerdo? Yo llevaba muchos años hablando y comentando acerca de inteligencia artificial, porque bueno, hay algunos SEOs aquí y ya sabemos que bueno, los motores de búsqueda han utilizado inteligencia artificial durante mucho tiempo. Lo que ocurre es que luego vino OpenAI y empezamos a investigar más acerca de la inteligencia artificial y sobre todo la generativa. Pero mi problema era ¿no? ¿Cómo poder utilizarla en mi propio beneficio? Porque todo esto era muy general, ¿de acuerdo? Además, en mi profesión teníamos un problema bastante serio que es el de siempre, ¿no? El de cómo conectar con audiencias globales y cómo hacer que esas audiencias globales conecten con nosotros y con nuestras marcas en un momento en el que está todo copado. Hay muchísima competencia por la digitalización, pero también la digitalización en parte ha hecho que esas audiencias esperen que no haya fricción cuando interaccionen con nuestras marcas, con nosotros,
etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un problema muy importante. La inteligencia artificial puede ayudar y está ayudando, pero también tenemos que integrarla en nuestros procesos de trabajo para poder hacer las cosas más o menos bien. Entonces, me paré a pensar, ¿cómo puedo yo ayudar? ¿No? Y ayudarme a mí misma también, porque yo también quería aprender. Me paré a pensar y dije, bueno, esto es mi mapa que yo fui actualizando poco a poco, en donde yo tenía mis ideas y las decisiones que fui tomando. Y esto es algo que os recomiendo que hagáis siempre que tengáis un proyecto de cualquier estilo, una escuela online, lo que sea, que la plasméis para que tengáis una idea clara de lo que tenéis que hacer, de lo que queréis hacer y de cómo ir hacia adelante. Esto también es bueno para que nos den la chapa, ¿de acuerdo? Para cuando estéis haciendo cualquier cosa, qué es lo que estáis haciendo, ¿no? Nos lo podéis mostrar. De ahí me formé una hipótesis, y mi hipótesis es que la inteligencia artificial, especialmente, bueno, GPTs y demás en este caso, ahora contaré, podrían agilizar los procesos. Y se podrían agilizar los procesos quiere decir que también se podrían hacer las cosas mejor, sin duplicación de esfuerzo, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante ahora mismo, son temas de eficiencia. La eficiencia es lo que más y mejor cuenta en este momento en el que hay una fragmentación de canales en marketing gigantesca. Así que, bueno, lo siguiente fue validar esa hipótesis. Y entonces tenía que validar dos cosas. Uno, la idea en sí misma y la otra, la idea general y luego el GPT. La idea era fácil porque, bueno, la experiencia aquí no es un plus, sino 100% necesaria. ¿De acuerdo? Se suele decir mucho la idea es un plus, o sea, la experiencia es un plus, prácticamente no. Pierde cualquier tipo de significado. Es 100% necesario. Yo sabía perfectamente que ese problema existe y seguirá existiendo. ¿De acuerdo? Hay una brecha cultural también, ¿no? Pero claro, yo también necesitaba saber que podía hacer algo útil. Muy, muy importante esto, ¿no? Algo útil que realmente le pudiera servir a la gente. Así que, bueno, la segunda parte era validar el tema del GPT. Como con cualquier otra cosa, como para utilizar Screaming Frog, Sidebulb, etcétera, etcétera. ¿Qué herramientas necesito yo utilizar que sea la más apropiada? Y pensé GPT adaptado, ¿vale? Y lo primero de todo, ¿qué es un GPT? Transformador preentrenado generativo. Es un modelo de predicción lingüística que está basado en una arquitectura, en una estructura que llamamos transformador, del cual habló Google en el 2017. Por lo menos fue uno de los primeros de los que empezaron a hablar de este tema. Y luego OpenAI decidió cogerla y ponerse manos a la obra y entonces creó ChatGPT, ¿no? Que todos conocemos. Se trata de que el sistema trabaje sobre una serie de datos muy concretos. Y es lo más interesante de todo, que la base de datos, o sea, lo que es el entrenamiento, los datos sobre los que está entrenado, sean los más concretos posible para que las respuestas sean los más relevantes contextualmente posible. ¿De acuerdo? Lo único que hay problemas también, claro, por supuesto, porque si esos datos no se actualizan y las cosas cambian rápidamente, generalmente, ¿no? Pues entonces no va a ser nunca 100% fiable. Y esto es muy importante que lo sepamos. Y por eso, precisamente, no van a sustituir nunca ni a reemplazar al intelecto humano, ni a los médicos, ni a los SEOs, ni a los ingenieros, ni a los matemáticos, etcétera, etcétera. Que mucha gente, escritores, ¿no? Creadores de contenido, que mucha gente ya estaba empezando a pensar, ¿cómo me quito de encima tanto sueldo, seguridad social, etcétera, etcétera? No lo reemplaza, ni muchísimo menos. Está pensado para ensalzar ese trabajo. Y por eso, precisamente, OpenAI, cuando salió su nota de prensa por el GPT-5, no sé si os acordáis, que casi fue ayer mismo, aunque parece que fue hace una eternidad, se cubrió muy bien las espaldas. Pero entonces, ¿por qué utilizarlo? Pues porque, a pesar de que no es 100% fiable, las respuestas que da, si son realmente relevantes contextualmente hablando, son muy útiles. Y es eficiente también, porque me salva tiempo, ¿no? Me ahorra mucho tiempo. Y además yo no soy desarrolladora. Entonces, la alternativa a esto era proponer una colaboración a algunos desarrolladores que yo ya tenía en mente, ¿no? Pero bueno, pensé, vamos a ver, con mis habilidades y mi conocimiento, a ver hasta dónde puedo
llegar. Así que, después de validar la idea, lo siguiente fue el objetivo inicial. Quedaos con esto, ¿de acuerdo? Porque me gustaría que me acompañarais en este viaje para saber si realmente conseguí este objetivo o no. Así que el proceso inicial es fácil. Fácil. He hablado más veces de gestión de proyecto en alguna WordCamp, en alguna webinar, etcétera, etcétera. No voy a hablar de ello ahora, pero sí que visualicé, ¿no? Me hice digamos, un esquema de lo que quería hacer, etcétera, etcétera. Pero claro, cuando llegó la parte interesante, que es la de construir, la de darle al botoncito para decir crear, no pude. Me bloqueé. Me bloqueé tremendamente porque había infravalorado la cantidad de trabajo que tenía que hacer para el poco tiempo del que disponía en ese momento, porque esto es un proyecto aparte y yo tenía otras cosas que hacer aparte de trabajar, también tenía detalles personales que tenía que priorizar sí o sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como en todos los proyectos, cada vez que hay algún problema, lo que hacemos es volver atrás, a intentar entender la raíz de ese problema. Entonces miramos el problema inicial y después, evidentemente, el objetivo, porque el objetivo siempre viene del problema, para poder solucionar el problema en primer lugar. Así que lo que decidí fue cambiar el alcance y el enfoque del proyecto en sí mismo. Hice 3 cosas. La primera parte, pensé, en lugar de hacer un proyecto grande que igual podría monetizar, etcétera, etcétera, voy a crear algo, a ver si por un casual sale bien, y también podría ser que no saliera bien, pero no importa, pero así por lo menos pruebo. Lo segundo, en lugar de contenido global para 4 mercados distintos, pensé en accesibilidad digital, no porque sea un tema menos importante, sino porque los requerimientos para que un producto digital sean accesibles son más estables. Entonces me permitía maniobrar más y mejor. Y segundo, cambié los usuarios objetivo y entonces metí también a lo que son los gestores de proyectos, porque desgraciadamente, la accesibilidad digital no es un tema que se trate dentro de un proyecto como debiera, sino que simplemente suele ser algo aparte, por lo menos en mi experiencia. Sí que me marqué un objetivo. Siempre hay objetivo, ¿vale? Para poder encauzar mejor el trabajo. ¿80 usos al mes? Bueno, es que iba a lanzar en junio. La gente está pensando en irse a la playa, no en nuevas herramientas. Pero sí que me marqué unos plazos dentro de ese objetivo para pensar lo que es en el producto en sí mismo, porque sin un producto marketing no funciona, evidentemente. Una estrategia de mercado para poder darlo a conocer, medición, etcétera, etcétera. El producto en sí mismo, ¿no? Definí las funciones, el alcance, del cual hablaré ahora mismo, los casos de uso específicos, por lo menos inicialmente, y cómo voy a medirlo. El alcance es qué áreas dentro de lo que es la accesibilidad digital voy a tocar. Y me pareció que podía tocar todas ellas, incluyendo talks y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Llega el punto en el que ya lo tenía todo muy bien atado y lo que hice fue empezar a construir. ¿Qué es lo que hice? Hay que pagar una mensualidad, ¿vale? Eso sí, es bajita, pero hay que pagarla. Y una vez que la pagas y entras y demás, tienes una interfaz como esta, en donde se trabaja en la izquierda y se visualiza en la derecha. Otra vez, en lo que es la importancia de la visualización, muy importante. Configuras o pones en situación a la máquina, le dices, quiero crear un GPT adaptado. Y luego vas a la parte de configurar y empiezas a configurar. Configuras el qué, el nombre, y creo que la máquina también te ayuda con esto, ¿vale? Y con el logo, también te ayuda con el logo, te ayuda a generar un logo. Luego están también no se ven aquí bien porque están tapadas, pero bueno, también tienes las instrucciones, de las que voy a hablar ahora mismito, y las preguntas iniciales. Y todo, veis, que aparece en la parte derecha. Las indicaciones son las cosas más importantes que se tienen que hacer, ¿no? Las indicaciones son lo que llamamos en inglés prompts, ¿vale?
indicaciones, instrucciones en español, porque les damos instrucciones al algoritmo, a la máquina en sí mismo, ¿no? Y para ello me puse siempre en el punto de vista de las personas de objetivo, de los usuarios objetivo. Y esto es lo que hay que hacer siempre, porque esto no era para mí, bueno, en principio sí era para mí, pero que me gustaría que otros también lo pudieran probar y me dieran su opinión. Con lo cual me puse en su lugar y pensé, a ver qué cosas, cuál es el punto de dolor, qué es lo que yo quiero saber, ¿de acuerdo? Y luego las refiné. Luego había que volcarlas en el sistema. El sistema me las formateó de una forma distinta y yo tuve que volver a refinarlas otra vez. Es un caso de pensar, refinar y volver a refinar otra vez. Y lo mismo con las preguntas iniciales. Las preguntas iniciales son las 4 primeras que se ven siempre y es importante que también nos pongamos desde el punto de vista del usuario. Perdón, quería deciros que se vuelcan aquí, donde está en negro, donde dice indicaciones. Luego se publican, se añade lo que es una categoría y se añade también al listado lo que ellos llaman tienda, aunque no vayáis a monetizar, aunque se puede monetizar en un momento dado. Yo no estoy monetizando ahora mismo, de momento. Y voilà, esto es lo que es. Sale el logo, sale el nombre del GPT, vuestro nombre y una descripción que le tenéis que dar y que sea lo más fidedigna posible, pero también atractiva, ¿no? Porque os interesa atraer usuarios. Y las 4 primeras preguntas, ¿no? Las preguntas iniciales las tenéis que volcar en orden detrás en el backend. Luego lo revisáis, porque se trata de revisar todo el rato. Esto es un pantallazo de cuando salió el GPT-5, un poco nerviosa, porque no funcionaba muy bien y sigue sin funcionar muy bien. Pero a mí me fue bien en este sentido. Estuve bastante contenta, porque es que además salían enlaces y hasta fotos a publicaciones. Y eso me encanta. No siempre salen o no siempre salían. La estrategia de mercado es para conocer, darle a conocer. El objetivo era generar usos y reseñas. Y bueno, yo os invito a que entréis en el GPT y si os gusta, pues que me dejáis alguna. Y luego, por supuesto, la parte humana, pero también la parte de marca. El GPT no lo ha hecho una máquina, lo he hecho yo, con una máquina, pero lo ha hecho una persona. Entonces, al final de cada pregunta, instruye al GPT que me incluyera este pequeño mensaje, ¿vale? Que también es un poco de disclaimer, ¿no? Que llamamos en inglés, ¿no? Para que no piensen que es una Biblia, ¿no? Las respuestas van a ser tipo Biblia. Esto hay que revisarlos y asegurarnos de que estamos haciendo lo correcto. Iteración. Bueno, iteraciones, una vez que ya tenemos todo esto, lo que tenemos que hacer es machacar y seguir haciendo cosas, seguir refinando. Es muy importante. Los productos nunca se terminan. Sé de cierto dueño de CMS que dijo hace unos años que su CMS era perfecto y que no necesitaba ningún tipo de refinamiento, cosa que ya sabíamos todos y seguimos sabiendo que es mentira, no es WordPress. Pero muy importante, para mí fue la retroalimentación, los riesgos y el hecho de que era un producto mínimamente viable. Para la iteración yo necesitaba hacer pruebas y necesitaba usuarios reales. Entonces contacté con otros SEOs y con otras personas que yo sabía que estaban interesadas en producto y en inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y accesibilidad también. Entonces lo que hice fue darles unas pequeñas pautas muy, muy breves sobre lo que me interesaba a mí, que ellos vieran, sin perjuicio de que ellos entraran y pudieran ver otro tipo de cosas, ¿no? Y luego lo que hice fue volcarlo todo en un Excel para poder priorizarlas y visualizarlas, ¿no? Otra vez la forma de trabajar esta visualización, visualizando. Y luego les volví a contactar para decirles gracias y esto es lo que he hecho. Esta recomendación que les he hecho me parece perfecta. Los riesgos me mantenían en pie. Mi riesgo principal fue el tiempo. Y lo solucioné volviendo atrás y empezando a hacer las cosas de una forma más pequeñas, ¿no? Sin grandes expectativas. Y casi mejor así, la verdad. Y el resto, están fuera de mi mano.
Porque el hecho de que haya cierto cansancio de inteligencia artificial no es cosa mía. Que haya alucinaciones tampoco es cosa mía. Lo único que tenía que estar pendiente todo el rato, ¿de acuerdo? En la medición, la misma historia. La medición es un desastre en los GPTs. De hecho, a los pocos días ya tenía, después de haber hecho las pruebas y demás, ya tenía más de 100 usos. Pero claro, lo sigo teniendo, más de 100 usos. ¿Cuántos usos son esos? Pues no sé, 101. Podrían ser muchos más, pero no tengo ni idea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues a ver, esperar cómo van las cosas, esperar un poco, pues eso, a ver cómo se desarrolla todo, hacer pruebas sobre todo, implementar feedback y bueno, sobre todo, pues eso, tener la mente un poco abierta también, ¿no? Luego volví a la primera idea. ¿Vosotros pensáis que conseguí el objetivo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién cree que no? Bueno, pues lo que hice fue volver al principio, volví a redefinir todo. Al final no tuve que hacer absolutamente nada porque ya tenía las ideas más claras, sabía cómo se hacía. Tenía el mecanismo de un chupete, ya lo habéis visto, ¿no? Pero lo que importa es lo que viene antes y lo que va después, no exactamente volcar las ideas en el GPT, ¿de acuerdo? Entonces lo que hice que al final lo que pasó fue que en lugar de un GPT tuve dos. Y además los dos con muy buenos comentarios por parte de los usuarios, con lo cual, bueno, me llena de satisfacción porque en realidad no sabía muy bien qué es lo que podía esperarme y fue sinceramente muy, muy entretenido, me pareció, me divirtió muchísimo. Bueno, has hecho... ¿Sí? Ah, bravo. Lo- No es método, todos seguimos un método a la hora de hacer las cosas, aunque no nos demos cuenta, aunque no nos sentemos a pensarlo y a visualizarlo, seguimos un método y es mejor que lo estructuremos de una forma metódica porque, sobre todo en digital, no me canso de decirles a los alumnos que he tenido y tengo que, bueno, si lo que esperáis del entorno digital es que os inviten a fiestas y os den pizza y todas esas cosas, que también pasa, entonces, igual, no estáis en la profesión adecuada, ¿no? Esto es método, esto es estar al día, esto es hablar con otra gente, esto es probar, ¿vale? Bajar la teoría de aquí arriba, aquí abajo. Es muy importante, se aprende siempre, siempre haciendo. Mis recomendaciones, cuando hagáis un GPT, incluso cuando lo utilicéis, que utilicéis las instrucciones más precisas posibles y la vayáis refinando en la conversación, porque cuanto más precisas, menos oportunidades habrá de que haya alucinaciones, ¿de acuerdo? Ve paso a paso. No hay una solución perfecta, nunca. Es cuestión de iterar, es cuestión de machacar, de seguir haciendo. Y sobre todo integrar la inteligencia artificial en vuestro trabajo, porque no se, no se trata, no es algo que no vaya a suceder mañana, es que va a estar aquí. Está aquí desde los años 50 realmente, no se va a ir. Esto sucedió, me parece, o iba a suceder en Chile, creo, hace relativamente poco tiempo. Y, y bueno, no es cuestión de dejarlo aparte, es cuestión de ver cuáles son las limitaciones de lo que es la inteligencia artificial y poder, bueno, y poder integrarlas mejor, ¿no? Para nuestro propio beneficio. Así que cada una de las iteraciones, cada uno de los movimientos que ha hecho Iria para poder completar el cubo, hay 43 quintillones, por cierto, según los expertos, es un paso más hacia la consecución del éxito. Entonces, me gustaría dejaros con esta pregunta. ¿Cómo creéis que los GPTs adaptados o la inteligencia artificial en general pueden mejorar vuestros procesos? ¿Tenéis un proceso? Es muy importante, sobre todo cuando trabajamos como autónomos, como contratistas, etcétera, etcétera, pero incluso si no lo estamos, porque eso aumenta nuestro caché y aumenta nuestra credibilidad y se fían más de nosotros. Y eso lo he visto, de primera mano, ¿de acuerdo? A mí me ha venido muy bien desde varios puntos de vista porque me ha permitido crear algo. No sabía que lo pudiera crear, yo no soy desarrolladora. Me ha posicionado bien en la mente de muchos. Mucha gente me ha venido y me ha dicho, "Jolín, pues esto está bastante bien". Ya os digo, tiene el mecanismo de un chupete, no es exactamente
algo como muy grande, pero es interesante. Ahora mismo lo que se valora es que se haga, que uno aprenda haciendo. Antes también y ahora más todavía, ¿de acuerdo? Algunos de vosotros ya me conocéis, me llamo Montserrat Cano, me dedico a gestionar proyectos de marketing digital y SEO internacional a nivel global. Soy formadora en universidades, en empresas y bueno, aquí tenéis mi sitio web, si queréis entrar, echarle un vistazo y contactarme. Si necesitáis algún tipo de colaboración, aquí estoy. Así que gracias a todos. Thank you, etcétera, etcétera. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Muchas gracias. ¿Ve alguna pregunta para GPTs? Mundo de inteligencia artificial, sin duda nos está cambiando muchos paradigmas, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí? Puedes crear GPTs de GPTs, ¿no? ¿Perdona? ¿Puedes crear GPTs de GPTs? ¿Desde GPTs? ¿Puedes crear GPTs? Que estoy... Como meta, no lo he probado nunca, sinceramente. ¿Sí? Una de las cosas que igual debería haber dicho es que lo primero que tienes que hacer es elegir la tecnología, pero cuando yo elegí la tecnología en ese momento no se podía hacer esto con otro tipo de tecnología, tipo Claude, por ejemplo. Ahora me parece que sí que se puede, pero hay que pensar bien, ¿esto es lo adecuado? ¿Sí o no? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ah, aquí. Iván. Gracias. Buenas. Hola, no sé qué tal. Muy guay la charla. Serio. Como estabas hablando de esto, de si se puede hacer en otro tipo de tecnología, ¿has probado las gems de Gemini? He probado de todo. He probado Le Chat de Mistral, he probado Gemini, he probado de todo. En el momento en que yo estuve haciendo esto, yo no sabía que se pudiera hacer en otro tipo de tecnología, en otro tipo de LLM. Entonces, creo que ahora sí, creo que se puede hacer en Gemini, me parece que sí, pero no estoy segura. Entonces, es cuestión de sentarse y probar. Yo estoy abierta a todo. Es posible, si es posible hacerlo, pues a lo mejor sale incluso un producto mejor. Sí, bueno, a ver, yo sí que lo he probado y sí que se puede hacer también con Gemini. Lo bueno de todo esto es que lo puedes hacer con la versión gratuita. ¿Con la qué? Con la versión gratuita de Gemini Mira, se puede hacer. Y está bastante guay. Obviamente es posible que no sea tan potente, por ejemplo, como ChatGPT Plus, porque sí que tienen otros modelos de razonamiento más grandes, ¿no? Más fuertes, pero que con la versión gratuita ya puedes también hacer un pequeño GPT, en este caso James, para ti. La verdad que no está mal. ¿Y la medición? Luego hablamos si quieres. Sí. Creo que lo más importante de todo es que apliquéis el pensamiento, ¿no? La metodología a hacer un producto con Gemini o lo que sea, o a cualquier otro proyecto que tengáis. Eso creo que es el mensaje que quería decir, que fuerais lo más metódicos posible. ¿Tú le das las gracias a ChatGPT, a las personas que le dan las gracias? O sea, que hay gente que le da las gracias, se despide, dice buenos días. Lo hice al principio, pero ¿sabes por qué? Porque me hizo mucha gracia. Hace muchos años he tenido una compañera de piso que no conseguía nada de Google, no conseguía absolutamente nada de Google. Entonces, una vez, completamente desesperada, lo que probó fue a pedirle por favor y darle las gracias. Y esto nos lo contaba, se reía un montón, pero en el momento en el que hacía eso, conseguía lo que quería. Y digo, joder, pues si eso funcionara así realmente, entonces dije, bueno, voy a ver si esto realmente funciona así o no. Y luego salió Sam Altman diciendo que no, que es que eso consumía recursos. Y dices, pero qué tontería, ¿no? ¿Qué es lo que estarán pensando o haciendo que nos sacan esto para que empecemos a debatir acerca de este tema en lugar de otro, ¿no? Que es tan nimio, ¿no? Tan importante. Yo no. Vale, muy bien. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, creo que no. Monse, mil gracias de verdad. Gracias. Gracias a vosotros. De la comunidad gallega con este pequeñito regalo.